Muy buenas a todos, bienvenidos a Maillot de Montaña. La tercera etapa del Tour Down Under 2026 volvió a confirmar una de esas verdades que el ciclismo repite cada temporada. Cuando el perfil es contenido, el calor aprieta y el recorrido no ofrece grandes trampas. El guión suele cumplirse. Y la jornada entre Henley Beach y Nairn respondió exactamente a eso. Una etapa rápida, controlada y pensada desde el primer kilómetro para resolverse al sprint. 135 kilómetros no parecen muchos sobre el papel, pero cuando se recorren a una media cercana a los 40 km por hora y con temperatura rondando los 30 grados, el desgaste aparece de otra forma, no en forma de ataques demoledores, sino en la gestión constante del esfuerzo, en el posicionamiento, en la lucha silenciosa por llegar bien colocado al último kilómetro. Desde la salida quedó claro que nadie quería sorpresas. El recuerdo de lo ocurrido un año atrás, cuando Javier Romo rompió el guión en una jornada que parecía tranquila, estaba presente, pero esta vez el pelotón no concedió margen real. Cada intento de fuga fue medido, cada movimiento vigilado. El mensaje era claro. Hoy no se regala nada. La pelea por la escapada animó los primeros compases. Hubo insistencia, hubo ambición, pero nunca sensación de peligro real. El grupo principal mantuvo siempre una distancia controlable, sin necesidad de grandes aceleraciones. Un ritmo constante, casi anestesiante, que fue desgastando poco a poco a los hombres de delante, mientras los equipos de los sprinters esperaban su momento. El perfil de la etapa ayudaba a esa lectura. Dos cotas puntuables, Wickham's Hill como principal dificultad, rampas duras, sí, pero demasiado lejos de meta como para alterar el destino final, lo justo para dar protagonismo a los más combativos y sumar puntos de montaña, no lo suficiente para romper el equilibrio general. Mientras tanto, por detrás, el pelotón rodaba compacto, ordenado. Equipos con intereses claros en el sprint comenzaron a asumir responsabilidades sin prisas. Sabían que el calor haría su trabajo, que el tiempo correría a su favor, que la etapa poco a poco se iría cerrando sola. La tercera etapa del Tour Down Under no fue una jornada de fuegos artificiales, fue una etapa de lectura fina, de paciencia, de control absoluto, de esas que parecen simples pero que esconden una batalla constante por cada metro de asfalto. Y cuando el guión se cumple, solo queda una pregunta en el aire: ¿quién será el más rápido cuando llegue el momento decisivo? Como ocurre en muchas etapas destinadas al sprint, la verdadera batalla del día comenzó antes incluso de que el pelotón encontrara su ritmo definitivo. La pelea por entrar en la escapada fue intensa, con varios corredores intentando adelantarse al grupo principal desde los primeros kilómetros. Nadie quería quedarse sin su momento, y aunque el margen nunca fue grande, la fuga terminó convirtiéndose en uno de los focos narrativos de la jornada. Los nombres que lograron consolidarse al frente fueron Urianstad Buge Martin, Paleni Enso y Beistroffer Baptiste. Tres perfiles distintos, pero con una ambición común: resistir. El grupo fue ganando ventaja de manera progresiva, siempre bajo la vigilancia de un pelotón que no mostró nerviosismo en ningún momento. La diferencia nunca alcanzó cifras que hicieran saltar alarmas, pero sí fue suficiente para dar vida a la etapa y protagonismo a la clasificación de la montaña. El punto clave del día llegó en Wickham's Hill, la subida más exigente del recorrido, con rampas que rozaban el 12%, fue el escenario perfecto para medir la determinación de los hombres de cabeza. Allí, Buge Martin volvió a demostrar su carácter ofensivo, coronando en primera posición y sumando puntos importantes para el Maillot de la montaña. No fue un ataque explosivo, fue un esfuerzo sostenido, inteligente, buscando rentabilizar cada metro de ventaja. Más adelante, en Mount Barker, el noruego volvió a ser protagonista, ampliando su botín de puntos y confirmando que su objetivo no era la etapa, sino dejar huella en la clasificación secundaria. Paleni Enso y Beistroffer Baptiste también aprovecharon cada paso por los puntos intermedios, con especial protagonismo en los sprints de Meadows y Echunga, donde se repartieron bonificaciones y puntos que, sin alterar la general, añadieron intensidad al desarrollo de la etapa. Pero el desgaste comenzó a notarse. El calor, constante y exigente, fue minando las fuerzas del grupo delantero. Cada kilómetro costaba más, cada relevo pesaba, y mientras tanto, por detrás, el pelotón seguía avanzando con una serenidad casi calculada. Nadie aceleraba de más, nadie desperdiciaba energía.
A falta de unos 10 kilómetros para meta, la diferencia empezó a caer de forma definitiva. Los últimos intentos de resistencia fueron neutralizados por un grupo principal cada vez más organizado, con los trenes de los sprinters comenzando a tomar posiciones. La fuga había cumplido su papel, había animado la etapa, había sumado puntos, pero su destino estaba escrito desde mucho antes. Mientras la fuga iba consumiendo sus últimas fuerzas, el verdadero trabajo se desarrollaba en silencio dentro del pelotón. Una labor menos visible, pero decisiva, porque en jornadas como esta no gana quien ataca antes, sino quien controla mejor. Y la tercera etapa del Tour Down Under fue un ejemplo claro de cómo se construye un sprint ganador desde muchos kilómetros atrás. El ritmo impuesto nunca fue violento, fue constante, inteligente, suficiente para mantener a raya a los escapados sin provocar un desgaste innecesario. Los equipos con intereses claros en la llegada masiva asumieron responsabilidades de forma progresiva, alternándose en cabeza y manteniendo el grupo compacto, estirado lo justo para evitar sorpresas, pero sin romper la estructura. El calor añadió una capa extra de dificultad. Con temperaturas cercanas a los 30 grados, la gestión del esfuerzo se volvió clave. No era una etapa para grandes exhibiciones, sino para ahorrar energía, hidratarse bien y evitar errores de colocación. Cada aceleración innecesaria se pagaría más adelante. Y eso el pelotón lo entendió perfectamente. A medida que avanzaban los kilómetros, la tensión empezó a crecer, no por ataques, sino por posicionamiento. La lucha por las primeras posiciones se intensificó. Trenes de lanzamiento comenzando a formarse, corredores buscando refugio del viento, pequeños movimientos que no aparecen en las estadísticas, pero que marcan el desenlace final. Los últimos 40 kilómetros fueron un ejercicio de control absoluto. La fuga ya no inquietaba, el margen se reducía de forma constante, casi matemática. Nadie necesitó una aceleración brutal para cerrar el hueco. El propio paso del tiempo y el trabajo colectivo hicieron el resto. En ese contexto, la jerarquía de los equipos salió a relucir. Los bloques mejor organizados comenzaron a imponer su ley. Cada rotonda, cada estrechamiento, cada curva previa a Nairne se convirtió en una batalla por el espacio. No era una pelea abierta, sino una guerra de nervios, de centímetros y de decisiones rápidas. A falta de 10 kilómetros, el escenario estaba completamente definido. Escapados neutralizados, pelotón lanzado, velocistas protegidos, lanzadores en su sitio. La etapa había entrado en su fase decisiva sin sobresaltos, pero con una tensión creciente que se podía sentir en cada movimiento. La tercera etapa no necesitó grandes ataques para ser exigente. Fue dura por acumulación, por calor, por concentración constante y porque cuando todo se decide en un sprint, el margen de error es mínimo. El pelotón ya había hecho su trabajo, ahora solo quedaba ejecutar. Con la fuga ya neutralizada y el pelotón completamente organizado, la etapa entró en ese territorio donde no hay margen para la improvisación. Los últimos kilómetros hacia Nairne se convirtieron en una lucha feroz por la posición, no por atacar, sino por no perder el sitio justo antes de que la velocidad lo devorara todo. Los trenes de lanzamiento comenzaron a aparecer con claridad, cada equipo defendiendo su espacio, cada corredor protegiendo a su velocista. Las rotondas, los cambios de dirección y los estrechamientos del trazado fueron filtrando fuerzas y nervios. Aquí no gana el más fuerte, gana el que llega mejor colocado al último kilómetro. En ese contexto, Ineos Grenadiers ejecutó el plan con precisión quirúrgica. El bloque británico fue avanzando posiciones sin estridencias, siempre bien situado, evitando esfuerzos innecesarios y guardando a su hombre rápido para el momento exacto. Todo estaba pensado para una aceleración limpia, sin interferencias. Cuando el cartel del último kilómetro apareció, el pelotón ya era una serpiente lanzada a máxima velocidad. Los escapados eran historia. La carrera se redujo a segundos, a decisiones instantáneas, y ahí fue donde Sam Welsford encontró su espacio. El australiano lanzó su sprint con contundencia, sin titubeos, una aceleración larga, sostenida, que dejó sin respuesta inmediata a sus rivales. No fue un golpe seco, fue una progresión poderosa, perfectamente sincronizada con el trabajo previo de su equipo. En pocos metros abrió una ventaja suficiente para sentenciar la etapa. Por detrás, la pelea por el podio fue intensa. Tobias Lund Andersen y Lewis Bower cruzaron la línea de meta en segunda y tercera posición respectivamente, ambos con el mismo tiempo que el vencedor. Un final ajustado, rápido, limpio, sin polémicas, sin necesidad de fotofinish. El sprint había sido claro.
La victoria de Welsford supuso su primer triunfo con los colores de Ineos Grenadiers, un resultado que confirma su fiabilidad en llegadas masivas y refuerza la apuesta del equipo en este inicio de temporada. En una etapa donde todo parecía escrito, ejecutar mejor que el resto fue la diferencia. La tercera etapa del Tour Down Under no dejó lugar a la épica improvisada. Fue una lección de control, paciencia y precisión. Y cuando el sprint llega así, sin errores, el vencedor no es fruto de la casualidad, es el resultado de un trabajo colectivo perfectamente medido. Más allá del resultado inmediato, la tercera etapa del Tour Down Under dejó una sensación conocida, esa mezcla de presente controlado y memoria reciente que acompaña siempre a esta carrera. Porque el ciclismo no solo avanza, también recuerda, y hay fechas que por alguna razón vuelven a aparecer en el calendario con un significado especial. Un 23 de enero como este ya quedó marcado en la historia reciente de la prueba. Fue el día en el que Javier Romo logró su primera victoria profesional en 2025. También fue en una tercera etapa, también en un Tour Down Under que parecía tranquilo, y también rompiendo un guión que muchos daban por escrito. Aquella jornada supuso un punto de inflexión, un antes y un después en su carrera. Un año después, el escenario fue distinto. El pelotón aprendió. Nadie concedió margen. Nadie permitió que la sorpresa se colara por una rendija. La etapa de 2026 fue todo lo contrario. Control absoluto, sin fisuras, sin espacio para la improvisación. Una demostración de cómo el ciclismo también evoluciona aprendiendo de su propio pasado. Eso no resta valor a lo ocurrido hoy. Al contrario, le da contexto, porque jornadas como esta muestran la otra cara de las grandes vueltas por etapas, la del trabajo invisible, la de los equipos que sostienen el ritmo durante horas, la de los corredores que saben esperar su momento, la de los sprinters que necesitan algo más que velocidad para ganar. La victoria de Sam Welsford no fue un golpe aislado, fue la consecuencia lógica de una etapa perfectamente gestionada, de un equipo que leyó el calor, el perfil y el desgaste mejor que el resto, y de un corredor que supo ejecutar cuando tocaba, sin precipitación y sin dudas. La tercera etapa del Tour Down Under 2026 no será recordada como la más espectacular, no tuvo ataques lejanos ni giros dramáticos, pero sí dejó una enseñanza clara. En el ciclismo moderno, incluso los días aparentemente simples exigen concentración total, porque cuando todo está bajo control, cualquier error se paga caro. Y así, entre recuerdos del pasado y certezas del presente, la carrera sigue avanzando. Con la general aún abierta, con los sprinters ya marcando territorio y con la sensación de que, aunque el guión se cumpla, cada etapa sigue escribiendo su propia historia. En Maillot de Montaña sabemos que esas historias, a veces silenciosas, son las que realmente definen una carrera.